Si no me escuchan o algo, pues ya me lo comentan, ¿no? Porque estoy probando un equipo aquí, no había trabajado. Entonces, vamos a apagarle ahí para que... No, ¿escuchan mucho el ruido del ventilador? No, profe. No, profe. No, profesora. ¿No? Ah, bueno, me da mucho gusto. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase. Voy a parar mi video. Y vamos a empezar la clase. Y bueno, ya prácticamente hoy terminamos lo de nutrición mineral. La clase pasada hablábamos un poquito de aspectos generales de la nutrición. Y bueno, les decía que los principales factores, por ejemplo, que van a influir para la disponibilidad de nutrientes, obvio, van a ser la capacidad de intercambio catiónico, el pH y otro factor súper importante son los microorganismos. Entonces, los microorganismos van a jugar un papel sumamente importante y ese es lo que empezábamos a hablar la clase pasada, ¿cierto? Sí, profesora. Entonces, pues vamos a ver, ya nosotros discutimos de manera general por qué el pH es importante, porque influye en la solubilidad de los elementos, por qué la capacidad de intercambio catiónico, porque evita la lixiviación y permite la absorción y disponibilidad para la planta, que es como una especie de reserva. Y entonces vamos a hablar ahora de los microorganismos. Entonces, dentro de los factores que influyen en la disponibilidad de nutrientes, de minerales, decíamos, está el pH, la capacidad de intercambio catiónico, solo para recordarlo. Y lo que vamos a hablar ahora, los microorganismos. Y dentro de estos microorganismos, pues están diferentes tipos de microorganismos. Están los saprófitos, que creo que mencioné la clase pasada. De otro tipo de microorganismo están los fijadores. De nitrógeno. Y otro grupo importante para que influye en la disponibilidad de nutrientes, pues están las micorrizas. Los saprófitos, ¿sí recuerdan qué significa saprófito? Sí, profe. Sí, profe. Eran los que eran los que descomponían la materia orgánica, ¿verdad, profe? Muy bien, entonces los saprófitos
como nos recuerda su compañera, son los que se encargan de descomponer la materia orgánica, es decir, de la mineralización. Que esa materia orgánica va a ser degradada, esas hojas, paredes celulares, las membranas, los lípidos, las proteínas, todo eso va a ser degradado en elementos minerales, por ejemplo. Entonces, bueno, ya, es que estaba el extractor y no me escuchaba yo, pero bueno. Entonces les decía, se encargan de descomponer, de llevarla hasta sus últimos componentes. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, obvio, la materia muerta tiene proteínas. Por ejemplo, los lípidos, etcétera. Todo eso que forma la estructura que nosotros ya hemos visto de los organismos, los ácidos nucleicos. Entonces, todo eso que está formando parte de la estructura de los organismos, de las hojas, de los tallos, de las raíces, cuando se empieza a descomponer, empieza a liberar, pues, sustancias como pequeños ácidos orgánicos. Cuando digo pequeños, porque de bajo peso molecular, ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Y fíjense, estos compuestos orgánicos de bajo peso molecular, entre ellos muchos ácidos, pues son los que van a formar el humus, del que sí han escuchado, ¿cierto? Y del que yo mencioné también cuando vimos capacidad de intercambio catiónico. Entonces, por un lado, va a degradar todos estos compuestos en moléculas pequeñitas, moléculas orgánicas, siguen siendo orgánicas, ácidos orgánicos, y eso le llamamos humus. Y por el otro lado, va a liberar, pues, los minerales. Fíjense, estos saprófitos son importantes sobre todo, o sea, tienen importancia en el suelo porque van a contribuir entonces a la presencia de sulfatos. De hecho, de todos los minerales, ¿no? Que ya tiene la planta. ¿Se acuerdan cuando vimos la tablita de microelementos? Veíamos que la planta tiene cobre, zinc, boro y demás. Pero el aporte importante de los microorganismos para los minerales, sobre todo es para el aporte de sulfatos, de fosfatos, y de nitratos. Entonces, los microorganismos en el suelo son importantes por eso, porque van a mejorar la estructura del suelo, van a hacer, pero además van a contribuir a la presencia de minerales, o sea, van a retribuir, más bien regresar los minerales que constituyen a todos los organismos muertos al suelo, lo van a enriquecer, ¿no? Y estos minerales van a quedar disponibles ya para que la planta los pueda absorber. Entonces, así ya los minerales quedan disponibles, las plantas los absorben si tienen necesidad de ellos. Y les decía, el papel para la planta, perdón. Y son importantes porque, por ejemplo, en el caso de los nitratos que no se fijan, los nitratos que ya sabemos que tienen
carga negativa y no se fijan a las arcillas, son fácilmente lixiviados, pero entonces se va aportando otra cantidad pues de lo que viene de los organismos, ¿no? Muy bien, y entonces, ¿quiénes son estos saprófitos? Los saprófitos son algunas bacterias y también algunos hongos. Y entonces, cuando hablemos de microorganismos, vamos a recordar que algunas bacterias y hongos benéficos, estos luego lo mencionamos como bacterias y hongos benéficos. ¿Por qué? Porque se encargan de mineralizar la materia orgánica y de poner disponible para la materia minerales, ¿no? Bueno, eso algunas bacterias, algunos hongos. Hay otras bacterias que son importantes, que son las fijadoras de nitrógeno. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que la planta no puede tomar nitrógeno molecular. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Porque no tiene una enzima que la diferencia de lo... Ya no te escuché completo, Yulisem. ¿Por qué qué? Ok, no tiene la enzima que diferencia a los hongos. Chispas, ¿hay algún problema que yo no los escucho? ¿Eh? Entonces, de las bacterias fijadoras, decíamos, ¿por qué las plantas no pueden acceder al nitrógeno molecular? Más bien, pues está en la atmósfera, pero no lo pueden fijar. ¿Por qué? Pues porque no tienen la enzima nitrogenasa, no tienen esa enzima y entonces no van a poder reducir el nitrógeno molecular a amonio y a nitratos. Entonces, para eso está el trabajo de las bacterias fijadoras. Y ya habíamos dicho, hay bacterias de vida libre. ¿Se acuerdan cuando hicimos el esquemita general de nitrógeno? Y bacterias simbióticas. De vida libre, pues ahí están principalmente las cianobacterias. ¿Puedo quitar la pantalla, el pizarrón? Sí, profesor. Ok, entonces, les decía, de vida libre, ahorita regresamos a eso, ahí están principalmente las cianobacterias. Se van a encontrar en el suelo. ¿Y por qué digo principalmente? Porque son las que van a contribuir al mayor porcentaje de fijación de nitrógeno. Y nosotros ya vimos que estas bacterias pues tienen la enzima nitrogenasa y por eso pueden reducir el nitrógeno a amonio. Eso ya lo vimos, ¿no? Ya nada más ahorita estamos diciendo quiénes son esas bacterias. Y nada más como dato de referencia, vean algunas bacterias como Azotobacter, cuánto contribuyen de nitrógeno, o sea, liberando nitrógeno a la atmósfera por año. Apenas 1 kilogramo de nitrógeno por hectárea. Y vean, las cianobacterias en general pueden contribuir hasta 80 kilogramos por año, ¿no? O sea, su contribución es mayor de estas cianobacterias. Y luego, ahorita el artículo que ustedes van a exponer, pues hablan de que el suelo se puede fertilizar con estas bacterias. Efectivamente, son de uso comercial, muchas de ellas. Y vamos a ver ahorita en la discusión del artículo que mejoran a veces las condiciones. Y ahorita, bueno, esa parte la discutimos ahorita en el artículo. Y algunas otras bacterias que son simbióticas, por ejemplo, del género Rhizobium, que todos sabemos hacen asociación con las leguminosas y entonces se van a encontrar al interior de la raíz y van a encargarse de fijar el nitrógeno molecular y liberar amonio, que ya sabemos que dentro de la planta
pues este amonio se va a... ¿Dónde estoy? Ahí está. Se va a asimilar y también eso ya lo vimos, ¿no? Cómo se asimila el nitrógeno. Bueno, muy bien, y entonces a esto de las bacterias fijadoras simbióticas forman una especie de nódulos, de ahí ustedes están viendo en ABA, este es en ABA y ahí se ven las como bolitas, como pequeños tumorcitos, se llaman nódulos. Y dentro de los nódulos, pues vemos la actividad de las raíces, de las bacterias, cómo se introducen en la raíz, ¿no? Y ahí están en estrecha asociación. La planta le va a proveer a las bacterias, sobre todo fotosintatos, carbohidratos, que de ahí va a obtener su energía y otros compuestos. Ya, no es cierto, no hemos visto respiración, pero ya lo he mencionado. Y la planta, a cambio de esos fotosintatos, de esos compuestos orgánicos, pues le va a estar proporcionando nitrógeno, ¿no? Y ahorita vamos a mencionar un poquito más con lo del artículo que leyeron. Y finalmente, pues también están las micorrizas que seguramente recuerdan por ahí en alguna otra materia. ¿Qué saben de las micorrizas? Sí, ¿sí me escucha, profe? Entonces, ya no escuché a su compañera, pero ¿alguien más? ¿Sí me escucha? Disculpe. Ahorita ya. Es que de pronto se corta. Ok. Entonces, no... Ok. Bueno, sobre las microrrizas, al menos yo sé que es esa asociación de la simbiótica mutualista que hay entre las plantas y las raíces, y que son entre ciertos grupos de hongos que se encuentran en el suelo, pero estos hongos van a depender, digamos que, de la planta para hacer un suministro de carbono, energía o nicho ecológico, y que proporcionan nutrimentos y minerales. Perfecto, Yulisen, muchas gracias. Bueno, pues lo que acaba de decir su compañera es precisamente resumiendo qué son las micorrizas, ¿no? Y efectivamente, cuando nosotros escuchamos de una micorriza, lo podemos considerar como la asociación. Lo voy a poner aquí. Entonces, de entrada, pues es una asociación simbiótica, como nos decía su compañera. Ay, así se llama esto. Entre la raíz de una planta y las hifas de los hongos, ¿no? Y como decía su compañera, los hongos, ustedes saben, los hongos son autótrofos o heterótrofos. Heterótrofos. Bien. Entonces, la planta proporciona, como nos decía su compañera, la planta proporciona fotosintatos, carbohidratos, compuestos orgánicos. Le vamos a poner carbohidratos. Y el hongo entonces, la asociación se da, como decía su compañera, entre algunos hongos. Hay hongos, ustedes conocen, no traigo fotografía aquí, pero algunos hongos, déjenme poner aquí. Por ejemplo, la mayoría de los árboles van a hacer asociación simbiótica, por ejemplo, los pinos con los hongos de pie y sombrero. O sea, el que estoy dibujando aquí, donde vive papá pitufo, ¿no?
Y a esto les decimos hongos macroscópicos. ¿Por qué? Porque lo que vemos, lo que ustedes ven, ese pie y sombrero de los hongos y de diferentes tipos de hongos. Solo vamos a ver las hifas. Bueno, este hongo tiene hifas también. Porque en realidad lo que es el hongo son puras hifas, ¿no? Y el otro va a tener pequeñas estructuras reproductivas, pero no los vamos a ver. Entonces, esos son hongos microscópicos, les decimos. Y solo algunos hongos, algunos géneros como los gomales. Van a formar asociaciones con muchas otras plantas, ¿no? Y entonces nosotros, déjenme ponerles ahí aquí lo que están viendo en la diapositiva. Si ven en la fotografía, lo que estamos viendo, pues es ese tipo de hongos, el que yo les decía, por ejemplo, aquí está el cuerpo fructífero, pero lo estamos viendo en microscopio. Nosotros a simple vista no lo vemos. Y mayoría de estos hongos, pues van a formar algo que se llama endomicorriza. ¿Por qué endomicorriza? Lo que ustedes están viendo en la fotografía de abajo, si la alcanzan a ver, en esta fotografía lo que estamos viendo, los márgenes, esos que parecen como tabiquitos, son las células de la raíz. Lo que está en la orilla, pues es la pared celular. Y esto que estoy marcando con la manita, si es que la ven, eso es una hifa del hongo y pequeñas estructuras de las hifas, como pequeños arbúsculos, por eso se les dice hongos arbusculares. Y entonces están dentro de las células. Esas son precisamente de los hongos microscópicos, pero hay otro tipo de micorrizas. Ay, chispas. ¿Qué onda? ¿Quién sabe dónde estoy? Hay otro tipo de micorrizas que vamos a ver que solo está al exterior. Ahorita lo dibujo en la tableta para que ustedes puedan ver o entender de qué estoy hablando. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense, estos son los hongos que les digo de pie y sombrero. La mayoría de los Bolotase o Russulaceae son los que vamos a encontrar que forman. Cuando ustedes ven honguitos de estos cerca de las plantas, es que generalmente muchos son saprófitos, por supuesto, y muchos de estos forman simbiosis con las raíces, ¿no? Las micorrizas. Y aquí lo que ustedes están viendo en el microscopio, esto que se ve más grueso es un pelo radical. Y todas las demás que parecen como hilitos, esas son las hifas del hongo, propiamente el hongo, ¿no? Y entonces, ahorita vamos a ver las ventajas que representa para la planta. Entonces, estos hongos macroscópicos forman generalmente lo que llamamos endomicorrizas. Y estos microscópicos forman endomicorrizas. Arriba lo puse, ¿ah? Los micro forman las endomicorrizas y los macro forman las ectomicorrizas. Ahora,
¿Por qué endo y por qué micro? Eso solo depende de cómo hace la invasión del hongo en la planta. Voy a recorrer aquí al extremo. Entonces, de manera general, imagínense que ahí tenemos la raíz. Y para fines prácticos voy a dibujar así las células. Nosotros ya sabemos que están conectadas, ahorita es solo para fines prácticos. Células, raíz, ¿no? Y entonces los hongos, los ectomicorrízicos, va a penetrar la hifa y va a penetrar por todos los espacios intercelulares, pero nunca va a atravesar la membrana y nunca va a ir al interior de la célula. Las endomicorrizas va a entrar y se va a desarrollar dentro de las células. Entonces, hay dos tipos entonces de micorrizas, las endo y eso depende pues de cómo invade el hongo a la planta. Ambas van a generar ventajas para la planta y dependerá, como nos decía su compañera al principio, también de las especies, el tipo de asociación que se formen de la especie de la planta. Por ejemplo, les decía, todas las coníferas pues tienen asociaciones prácticamente de ectomicorrizas con hongos microscópicos. Muy bien. Ahí están las micorrizas que pueden ser en o ecto. Ve, por ejemplo, ahí, bueno, no, aquí se ve mucho mejor. Ahí les decía, en esta fotografía se ve muy bien cómo se proyecta la micorriza. Ahora son las que parecen desoladas en los radicales o esto se extiende. ¿Cuáles son las ventajas de estas micorrizas? Que seguramente también a lo mejor ya saben. La ventaja número uno es que aumenta la superficie de absorción. Aumenta la superficie de absorción, porque imagínense, pues está la raíz y sobre la raíz todavía se extienden más vellosidades que todas van a tener capacidad de absorber agua. Favorece la absorción de agua, pero no solo la absorción de agua, sino también la absorción de ¿qué viene con el agua? Los minerales. Los minerales, muy bien. Entonces, aumenta la absorción de agua y por lo tanto aumenta también la absorción de minerales. Por lo tanto, si aumenta la absorción de agua, también podemos decir que ayuda de los tantos factores que va para la planta a tolerar el estrés hídrico. ¿Por qué? Porque va a favorecer si no hay tanta agua, pero hay, digamos que es como si extendiera la raíz de la planta y va a ir en busca de agua y entonces también eso, les decía, junto con otros factores, va a ayudar a tolerar el estrés hídrico. Luego también, fíjense, estos son antagónicos, estos hongos son antagónicos, no permiten pues el desarrollo de algunos otros como los patógenos.
qué? Porque llegan estos hongos, invaden, colonizan, y estos hongos van a evitar que lleguen otros a invadir a la planta. Obvio, no a todos los patógenos, ¿verdad? Algunos van a sobrevivir a estos, o más bien van a contrarrestar la acción de estos hongos y van a lograr invadir a la planta, ¿no? Y entonces, digamos que si queremos considerar cuáles son las ventajas más importantes, es eso: absorción, aumenta absorción de agua y minerales, ayuda a tolerar a la planta el estrés hídrico, por ahí también ayuda en algunos casos incluso a sobrevivir en ambientes un poco salinos. Ahí están viendo, por ejemplo, en estas semillitas que están germinando de trigo, cómo ya está colonizando el hongo micorrícico, y eso va a ayudar finalmente al mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque va a tener un mejor aporte de agua, de minerales, y entonces de manera general contribuye ahorita en el artículo que vamos a discutir. Nosotros vamos a ver esta parte de ahí. Fíjense, en ese artículo se emplean de manera comercial, se inoculan con micorrizas y se inoculan con bacterias. A veces se ha hecho esta combinación de bacterias simbióticas y micorrizas y se obtienen muy buenos resultados. No siempre, también dependerá de la especie. Y bueno, va a darnos algunas ventajas que ahorita por ahí vamos a mencionar con sus compañeros en el artículo. Y bueno, entonces con esta parte, jóvenes, terminamos ya prácticamente todo lo de nutrición mineral y vamos a empezar con nuestra siguiente unidad, que es metabolismo. Iniciamos hablando de fotosíntesis, pero antes de eso, pues revisamos el artículo, ¿no? ¿Alguna duda? Jóvenes. No, profe. Muy bien. Entonces, sus compañeros que les toca el artículo, ¿ya están listos? Ya, profe, solamente queríamos comentarle una situación con la compañera Rita, que tiene problemas de internet, bueno, de luz, y pues creo que no va a poder estar en la exposición y ya alguien más va a cumplir su parte, pero sí trabajó durante todo el proceso. Ok, muy bien. Bueno, miren, yo sé que son situaciones difíciles, ¿no? Y obvio le considera a su compañera pues el trabajo que ha hecho. A lo mejor por ahí no al 100%, pues porque no está exponiendo, porque hay una parte que yo califico de exposición. Pero bueno, no se puede hacer mucho, ¿no? De todas maneras, ella tiene la calificación en función de lo que ustedes presenten también. Ok, entonces, cuando ustedes gusten, jóvenes. ¿Me confirma si ya logran ver la presentación? Sí, ya la estamos viendo. Ok. ¿Quién diría o quién habría pensado que la gran asociación simbiótica mutualista entre raíces de plantas superiores y ciertos grupos de hongos que se encuentran en el suelo son las micorrizas? Johnson, 1997. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a exponer sobre la influencia de las micorrizas sobre las poblaciones bacterianas y su efecto sobre los rendimientos en secuencia de cultivos de los autores M. Rivera y N. Medina. Compuesto por los siguientes integrantes que se ven en la pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, a manera de introducción, puedo comentar que desde el punto de vista de la utilización de la energía y los nutrientes, las prácticas agrícolas convencionales son menos eficientes que las prácticas agrícolas que toman ventaja de la actividad microbiana del suelo.
Los organismos que viven en la rizósfera no son independientes unos de otros, pues estos forman un sistema interconectado, de tal modo que las interacciones de micorrización involucran no solamente al hongo micorrízico, sino a todos los organismos de la rizósfera. Diversos estudios han demostrado la posibilidad del uso de diferentes microorganismos como alternativa biológica para la nutrición de las plantas, destacándose entre ellos las bacterias nitrificadoras y otras bacterias promotoras del crecimiento vegetal, así como los hongos micorrízicos arbusculares, que son organismos del suelo que viven simbióticamente con la mayoría de las plantas. Ellos les aportan beneficios, dándoles ventajas sobre otras plantas no micorrizadas, como por ejemplo facilitándole a la planta la toma de nutrientes de baja disponibilidad o de poca movilidad en el suelo, evitando así la acción de organismos patógenos en la raíz, aumentando la tolerancia de las plantas a condiciones de estrés abiótico, entre otros beneficios. Siguiente, por favor. Bueno, por ello se requiere conocer acerca del efecto de las condiciones físico-químicas del suelo que causan en ellos para lograr un mejor beneficio en la agricultura y el funcionamiento del ecosistema. A partir de todo esto, se pretende estudiar los fenómenos relacionados con la aplicación de alternativas nutricionales biológicas en la agricultura. De tal modo, el objetivo de este trabajo fue el evaluar la influencia de las frecuencias de inoculación con hongos micorrízicos arbusculares sobre las poblaciones de rizobacterias y el efecto de estas combinaciones sobre los rendimientos en diferentes secuencias de cultivo. Siguiente, por favor. En cuestiones de materiales y métodos, empezar con delimitar el área espacial del experimento. En este caso, se realizó entre los años de 1998 a 2001 en una comunidad llamada San José de las Lajas, ubicado en La Habana, Cuba, situado en un suelo ferrolítico rojo de producción de potencial productivo intermedio. En cuestión de aspectos generales, el experimento consistió en 12 tratamientos con diferentes cultivos, donde se hicieron 4 repeticiones, donde se estuvieron aplicando microorganismos como Glomus clarum, que es una especie de HMA, y esto quiere decir hongos micorrízicos arbusculares, además de la aplicación o no de rizobacterias promotoras del crecimiento. En la tabla 1 podemos ver los diferentes 4 tratamientos que se aplicaban en los cultivos. Como pueden ver, hay una aleatorización en cuanto a la aplicación de organismos de HMA y rizobacterias. La siguiente, por favor. En la tabla 2 contamos con los siguientes datos. En la primera columna, visualizar los 12 tratamientos que tienen que ver con los 12 tipos de cultivos, indicando de esa manera su variedad. En la columna número 2, situamos a los microorganismos de las cepas de HMA. Como pueden ver, es una constante, siempre se estuvo aplicando Glomus clarum. En la columna 3, tenemos a las cepas de rizobacterias. Como podemos ver, aquí hay una diferenciación, ya que cada cultivo ha generado una simbiosis diferente con diferentes tipos de microorganismos. Es por eso que hay diferencias entre sí. Y por último, finalizamos con los datos de fecha de siembra y el marco de plantación. De una manera general, este fue el arreglo de los tratamientos para la experimentación. La que sigue, por favor.
En cuestión de los métodos, se inició con la inoculación de las semillas. Los métodos utilizados fue el de recubrimiento, donde se puso en contacto la semilla con los diferentes microorganismos. Primero se inició con inocular la semilla con cepas de HMA, Glomus clarum. Posteriormente se hizo lo mismo con las rizobacterias. Mencionar que estos dos tipos de microorganismos fueron adoptados del Departamento de Biofertilizantes y Nutrición de Plantas del INCA en Cuba. Esto nos dice que son microorganismos certificados y de buena calidad. El propósito de lo anterior es crear un ambiente favorable para la experimentación. Una vez inoculado, se pasó al proceso de siembra y a las prácticas culturales, donde se hizo de una manera homogénea. Posteriormente, se tuvo que pasar a la obtención de datos. Para hacerlo, se delimitaron 15 raicillas de las poblaciones 60 días después de la germinación. De cada raicilla se tomaron 200 gramos de muestra de suelo, los cuales fueron secados, posteriormente teñidos. Para finalizar, en cuestión de resultados, se utilizaron diferentes métodos para calcular las poblaciones. Para calcular las poblaciones de las cepas de HMA se utilizó el método de interceptos, y para visualizar la cantidad de poblaciones de rizobacterias se utilizó el método de Aspergillum brasilensis. Y por último, se tomaron los datos en cuanto a la producción por unidad de superficie, es decir, toneladas sobre hectárea de cada tratamiento. Y de una manera general, estos fueron materiales y métodos. La que sigue, por favor. Bueno, muy bien. Continuamos con los resultados y la discusión. Y antes de empezar a interpretar los datos, no, pues quiero aclarar lo siguiente. Bueno, es que hay términos pues que también yo desconocía, como lo era el boniato. Y el boniato es no es el camote. Luego sigue otra medida que es UFC gramos a la -1, ¿no? Y en esta nos referimos a unidades formadoras de colonias por gramo. Los hongos CMA, pues nos vamos a referir a los hongos micorrízicos arbusculares, y pues ya luego las bacterias que utilizamos, que se utilizó, perdón, en el artículo, que es Burkholderia cepacia, que es un grupo de bacterias gram negativas, no fermentadoras, aerobias, y son productoras de catalasa. Y Azospiridium brasilense, que esta es una bacteria igual gram negativa, es alfa protobacteria fijadora de nitrógeno, y pues es genéticamente manejable y también es muy estudiada. Y pues fue descrita por primera vez en Brasil, y pues de ahí el brasilense. Luego, bueno, en el experimento 1. Bueno, como logramos observar en la tabla 4, pues observamos que las poblaciones de Burkholderia cepacia, pues en el maíz, alcanzaron valores del orden 10 a la 6 unidades formadoras de colonias por gramo de suelo rizosférico. Estas fueron superiores en los tratamientos donde la rizobacteria se inoculó conjuntamente con el hongo MA. Existieron diferencias significativas donde solo se aplicó dicho hongo al primer cultivo, y nos referimos a F1, y al no inoculado, o sea F0, y estos alcanzaron valores del orden de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por gramo, igual de suelo rizosférico. En el boniato o camote, pues se plantó como cultivo sucesor, ¿no?, las poblaciones de Burkholderia cepacia. En los tratamientos inoculados, pues alcanzaron el orden de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por gramo de suelo rizosférico. Bueno, donde solo hubo la colonización micorrízica nativa, F0,
apenas alcanzaron pues los valores de 10 a la 3, igual unidades formadoras de colonias por gramos, igual del mismo suelo, que es el suelo rizosférico. Esto nos indica, perdón, siguiente, por favor. Bueno, lo que menciona, ¿no? La lámina, pues es lo que acabo de decir. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, esto nos indica, ¿no? Por un lado, la posible pérdida de las capacidades infectivas de sus células y por otro, ¿no? La existencia de una especificidad microorganismo especies de planta. Y en el experimento 1, las especies de Burkholderia cepacia se encuentran muy fuertemente atraídas por los exudados radicales del maíz. No obstante, en el camote, los tratamientos con mayor nivel de colonización micorrícica también alcanzaron las mayores poblaciones de esta rizobacteria. Y pues como observamos en la imagen de la derecha, ¿no? Ahí estamos observando a la bacteria Burkholderia cepacia. Y pues en la imagen de la izquierda vemos las capacidades infectivas de las células hacia las raíces. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en el experimento 2, ¿no? Igual en la misma tabla número 4, igual observamos que las poblaciones de Burkholderia cepacia, ahora en este caso hablaremos del sorgo. Durante el primer año alcanzaron poblaciones superiores cuando se aplicó el hongo MA solo al primer cultivo. El segundo año se observaron diferencias con el tratamiento no inoculado, o sea, F0. La causa de este comportamiento pudiera ser la poca diferencia entre los valores de colonización que alcanzó el cultivo y la gran proporción de sus raíces. En el experimento 2, ¿no? Ahora en el girasol y el sorgo, ¿no? Alcanzaron poblaciones de Burkholderia cepacia del orden de 10 a la 6 unidades formadoras de colonias por gramo de suelo rizosférico. Y con similar tendencia al aumento de dichas poblaciones con el incremento de la frecuencia de inoculación con hongos MA. El estatus de las micorrizas en el suelo pueden influir selectivamente en las bacterias inoculadas, mejorando las condiciones del medio donde se desarrollan. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar la figura 1, ¿no? La variación de las poblaciones de Azospirium brasilense en el experimento número 3. Bueno, se muestran las poblaciones de Azospirium brasilenses alcanzadas por el maíz, el tomate y la sesbania, apreciándose que los mayores valores fueron alcanzados en el maíz. Aunque la tendencia al incremento a medida que se aumentó la frecuencia de inoculación del hongo MA fue similar para todos los cultivos donde se aplicó esta rizobacteria. Ahora en el tomate, ¿no? Las poblaciones de Azospirium brasilenses encontradas fueron superiores en los tratamientos con más alta micorrización, pero eso sí, fueron más bajos que los alcanzados por el cultivo del maíz, descartándose una posible influencia adicional por efecto del cultivo anterior. No obstante, al inocular Azospirium brasilenses en el cultivo de tomate unido al hongo MA, se encontró que los hongos estimularon las poblaciones de esta bacteria, alcanzando poblaciones del orden de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por gramos, igual del suelo rizosférico, y de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por gramos de raíces en el rizoplano.
afectando positivamente la infección en la endorrizósfera. Perdón, la población de Azospirium brasilense no alcanzó valores superiores a 10 a la 3, igual unidades formadoras de colonias por gramo, cuando se sembró Sesbania después del tomate, lo que demuestra la reducción de sus poblaciones una vez eliminados los cultivos anteriormente inoculados. Además, de la afinidad específica con las especies de plantas cultivadas. En este sentido, existe una disminución rápida de la actividad y dinámica poblacional de los microorganismos beneficiosos después de la relación de labores mecánicas. Siguiente, por favor. Al suelo que a largo plazo afectó el contenido de materia orgánica y el pool de nutrientes disponibles en el suelo. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo con esta parte de resultados y discusión sobre la tabla, la figura 2, también se observó cómo en el boniato estos valores superiores fueron alcanzados de tal que en los tratamientos con alta colonización por el hongo MA y en el frijol se mostró cómo estas poblaciones bajas, al no ser iniculadas con A brasilense, es decir, en ambos años, aunque no se encontraron grandes diferencias significativas con las más bajas frecuencias de iniculación con los hongos MA. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en ambos experimentos, cuando se sembraron las leguminosas sin la iniculación de Azospirium brasilense, estas poblaciones de esta bacteria fueron muy bajas. Bueno, podremos preguntarnos por qué. Esto pudo ser porque posiblemente por la falta de propálogos activos en el suelo, es decir, que fueron capaces de colonizar a los cultivos y posteriormente fueron a niveles significativamente muy altos, aunque en el caso de Sesbania, las poblaciones alcanzadas fueron más bajas que el frijol. La Sesbania, solamente para recalcar, es la segunda imagen que se muestra. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a irnos con los factores que influyen también de manera muy significativa en estos experimentos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la remoción, por ejemplo, de cultivos, reduce de manera muy intensa la supervivencia de poblaciones de A brasilense, las que pueden llegar a niveles extremadamente por el movimiento de este microorganismo. ¿Por qué? Porque ellos dependen de los eusautos, de las raíces del crecimiento, y es así como estas poblaciones superiores en los macroagregados que en las partículas más finas del suelo. Por ello, es importante que nosotros señalizar que en los sistemas de secuencias de cultivos estudiados, es decir, en estos experimentos que se hicieron, se realizaron diversas labores de mecanización. Es por ello que nos podemos observar ahí o podemos decir que estas también alteraron las condiciones del suelo. Es así como los microorganismos edáficos pudieron ser agotados como resultados de las diferencias de prácticas agrícolas, porque éstas pudieron haber reducido el potencial de los sinículos de estos organismos beneficiosos. Siguiente, por favor. Bien,
Por otra parte, también es importante recalcar para que nos quede de una manera más clara cómo los hongos MA, al producir una amplia red de micelios en el suelo, realizaron sitios especializados para el desarrollo de las bacterias, y estas simbiosis fue las que reaccionan severamente con diferentes grupos bacterianos. Es decir, las rizobacterias promotoras de este crecimiento vegetal asociadas con la superficie del hongo en la microsfera, y un grupo de enobacterias que viven en diferentes, digamos que esas fases de los ciclos biológicos de estas microrrizas. Es por ello que las rizobacterias también tienen esa gran marca de influencia sobre el desarrollo de los hongos micorrizos. ¿Y qué pueden hacer ellos? Bueno, a partir de esto pueden estimular esa formación y el funcionamiento de los hongos. Bien, nos preguntamos, ¿cómo pueden hacer esto ellos? Bien, esto lo hacen a través de la producción de esos compuestos que van a incrementar esa permeabilidad de las membranas de las células radicales. Y esto va a facilitar esa penetración del hongo, que va a incrementar los eusautos de las raíces y del cual va a estimular a su vez ese rápido crecimiento. Y bien, por otra parte, los microorganismos afectan el estado de presimbiosis. Bien, ¿qué es esto? Es decir, esa relación mutualista donde ambos se benefician. Y tal como la germinación de las esporas y ese crecimiento también del tubo germinativo. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el apartado de los rendimientos agrícolas. Pues prácticamente después de haber analizado lo que es el procedimiento, cómo se llevó a cabo este experimento, así como también los resultados que pudimos nosotros encontrar, bueno, que se encontraron en el experimento, de acuerdo a los autores, pues nos da un enfoque de manera muy general que estos rendimientos se manifestaron de una manera en donde donde tenían la misma tendencia de población de los diferentes organismos inoculados, que son los hongos micorrízicos arbusculares, y el incremento de la población por parte de las rizobacterias empleadas. Es importante mencionar que estos tratamientos que fueron más colonizados por ambos tipos de microorganismos presentaron, por ende y por muchas razones lógicas, mayores rendimientos. Es por ello que obtuvieron una mejor simbiosis, lo que demuestra una mayor efectividad en la complementación de estos con respecto a la expresión de sus efectos sobre los rendimientos agrícolas. Sin embargo, es importante aclarar que dicha magnitud depende mucho del tipo de cultivo, como se mencionó, y la posición que ocupe el cultivo dentro de la secuencia que se haya determinado. Sin embargo, los resultados que se encontraron permiten afirmar que estos hongos micorrízicos arbusculares no se asocian con bacterias de forma aleatoria, sino que por el contrario, lo hacen según una estructura jerárquica de preferencia mutua. Es por ello que se encontraron mayores resultados en la inoculación de los primeros cultivos de cada secuencia. En la tabla posterior que se presentará, se mostrará lo que es la diferencia del aumento de los rendimientos agrícolas. Asimismo, que esta micorización, no solamente en otros estudios se ha encontrado que aumenta la disposición foliar de fósforo, el contenido foliar de fósforo, sino que también aumenta en algunos otros parámetros reproductivos que están muy influyentes en rendimientos agrícolas, como lo es el número total de flores que llega a producir el cultivo, así como también lo que es la producción de frutos por plantas. Y también uno de los puntos importantes encontrados aquí es que los rendimientos elevados cuando se inoculan con Glomus clarum se encuentran elevados rendimientos cuando se inoculan con la especie de hongo Glomus clarum y la Rizobacteria Aspergillum brasilensis. Esto es debido a que debemos recordar que en la parte de introductoria del artículo nos hace mucha mención que de acuerdo al tipo de condición edafoclimática, el tipo de suelo, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de especie de hongo vamos a implementar. Por ejemplo, en este estudio que se realizó en un suelo ferralítico rojo de una fertilidad media, se introdujo este tipo de hongo Glomus clarum y ciertos tipos de rizobacterias. Sin embargo, se encontraron que a la asociación simbiótica de Glomus clarum y Aspergillum brasilensis permitió un incremento mayor en rendimientos agrícolas. Bueno, en cuestión de aquí de esta tabla número 6, nos permite a nosotros analizar lo que es cómo se comportó el efecto de la frecuencia de la inoculación, la introducción de este hongo y al aumento de la población de rizobacterias en los rendimientos que están expresados por toneladas por hectárea. Son 3 puntos muy importantes que se van a aclarar acá.
Es importante considerar primero que esta efectiva complementación, se encontró una efectiva complementación sobre los rendimientos. Se alcanzaron cuando fueron mayores rendimientos cuando fueron inoculados los 2 primeros cultivos de cada secuencia, mostrando un comportamiento similar al segundo año, aunque un poquito nada más ligeramente superior. El F en la tabla podemos observar el F0, el experimento 1 F0 de cada experimento. Ese es el donde no se hizo una inoculación, o sea, no se introdujo hongo, ni por ende pues, el crecimiento de la rizobacteria. Sin embargo, cuando tenemos F1 y F2, podemos observar mayores rendimientos y sobre todo en el segundo año. Es por ello que se aclara que se encontraron mayores resultados en las 2 primeras secuencias de cada cultivo. Es por ello también que se hace la aclaración que depende mucho de la secuencia del cultivo que se esté poniendo o que se vaya a determinar en dicho experimento. Por otra parte, también la magnitud depende mucho del cultivo y por ende la posición que ocupa. Por último, los hongos micorrízicos arbusculares, es importante aclararlo que no se asocian con bacterias de forma aleatoria. Por ejemplo, cuando se introdujo lo que es la rizobacteria Aspergillum brasilensis, en cuestión de, cuando no se introdujo, se alcanzaron valores, no se alcanzaron valores superiores. Sin embargo, cuando se siembra, por ejemplo, sesbania y después el tomate, hay una cierta afinidad específica y es por ello que nuestros rendimientos agrícolas se ven más reflejados en lo que es de acuerdo a la secuencia del cultivo que se determinó. Esto es por eso que esta rizobacteria y este hongo también tienen afinidades específicas con las especies de las plantas que se estén cultivando. Otro ejemplo es la leguminosa del frijol, que cuando se hace sin inoculación de Aspergillum brasilensis, se mencionó anteriormente que hay una poca incidencia de la rizobacteria y pues por ende también hay un menor rendimiento agrícola para dicho cultivo. Y eso sería la parte de rendimientos agrícolas. Bien, en conclusiones, de acuerdo a lo que llegó a conclusiones el autor, se pueden ver cómo las poblaciones de rizobacterias iniculadas aumentaron con el crecimiento de la aplicación de microrrizas. Posteriormente, de la aplicación de bacterias es bajo, disminuyendo intensivamente sus poblaciones con la muerte de los cultivos y también como la eficiencia de la coinoculación sobre el rendimiento se alcanzó cuando al menos inocularon los 2 primeros cultivos de secuencias. Y como equipo podremos mencionar y recalcando ya de manera muy específica que la micorriza no simplemente se trata de una interacción entre la raíz de una planta y una especie de hongo en particular, sino que es una comunidad muy compleja formada por diferentes especies de hongo y la raíz de una planta, de los cuales ya se mencionaron algunos beneficios en la clase. Por mi parte, por la parte del equipo sería todo. Quedamos a ciertas dudas y muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a sus compañeros la buena presentación muy clara del artículo y espero pues que con la presentación que nos dieron tus compañeros y ustedes que lo leyeron pues les haya quedado muy claro sobre todo esta cuestión de los beneficios que presentan las micorrizas y, las micorrizas y estoy jugando, ¿verdad? Y entonces de los beneficios que presentan para las plantas, ustedes lo acaban de ver. Ahí, bueno, el artículo hace énfasis básicamente en o beneficios que generan para los cultivos el usar tanto las micorrizas como las bacterias simbióticas con diferentes frecuencias y con diferentes secuencias de cultivo. Y ustedes han visto, y como sus compañeros nos concluyen muy bien al final, pues en términos generales podemos decir que aumentan los rendimientos, ¿no? Y por los beneficios que genera. Ahora, ahí pues les digo, el artículo está enfocado a esto, los beneficios que presentan el poner micorrizas y poner estas bacterias fijadoras, pero también, y no toman otras partes, otras consideraciones, porque no es parte del objetivo del artículo, pero ustedes también vean estos beneficios que acaban de observar por la colonización de las bacterias y de los hongos,
Imagínense ahora, también no nos muestran esa parte, pero también genera beneficios y lo menciono para que no lo pierdan de vista. El inocular con estas bacterias fijadoras de nitrógeno también va asociado con una disminución del aporte de fertilizantes de nitrógeno, ¿no? Y eso, para ahí hay otros artículos donde uno puede ver que la presencia de estas bacterias nos ayudan a reducir la cantidad de fertilizante que hay que aplicar y también costos económicos. Ya cuando se hace todo el balance, pues hay beneficios importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que por ahí luego haré alguna pregunta y va a ser ahorita, no, ya lo vamos a dejar así. Por ahí luego incluiré una pregunta del artículo en el siguiente examen. Pero bueno, reitero, la exposición de sus compañeros fue muy clara y la idea es que complementáramos un poquito más de lo que vamos viendo en clase, ¿no? Entonces, jóvenes, si no tienen ninguna otra duda, sugerencia, pregunta, aclaración, queja, entonces lo vamos a dejar así y nos vemos la próxima clase. Y luego voy a solucionar dónde dar, que ya me cansó el baño. Entonces, si no tiene ninguna otra duda, No, nos profesora. vemos. Muchas gracias. Profesora. Hasta luego, cuídense, estén bien. Bye. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego, gracias. Bye.